¿Qué es un pienso canino? Hay muchos mitos al respecto. Incluso habrás oído que algunas personas dicen que es basura compactada. Ya esa afirmación evidencia ignorancia, porque el pienso no es compactado, sino todo lo contrario, expandido. Hasta ese nivel llega la desinformación de los opinólogos en las redes que confunden a todo el mundo. Cada año, se invierten millones de dólares en investigación para la nutrición animal. Parte de estas investigaciones se destinan al segmento de animales de consumo, como cerdos, reses, etc. De allí se obtienen datos que son adaptados a la alimentación de mascotas domésticas, datos que se suman a su vez a las investigaciones específicas para perros y gatos. Desde hace ya mucho tiempo se sabe que los cánidos no evolucionaron como comedores de huesos con carne, mucho menos para asimilar vegetales crudos, sean cortados o rallados. Todos pasan por el aparato digestivo y salen casi intactos. La boca canina es una simple tijera que abre y cierra. No está diseñada para masticar. No tiene movimiento lateral ni muelas con meseta. Es una sencilla y poderosa tijera diseñada para cortar y tragar un alimento que no requiera de mucho proceso digestivo. Es decir, que su comida debe estar previamente acondicionada para poder asimilarla. ¿Quiénes las acondicionan? Las presas con su complejo y completo aparato digestivo de gran tamaño. Antiguamente se alimentaba a los perros con las sobras, los huesos carnosos que no podían ser aprovechados por los humanos, incluso los restos de panadería. Lo explico mejor. Habrás oído hablar del pan perruno. Un viejo dicho afirma: tengo un hambre de pan perruno, lo cual significa que tengo tanta hambre que sería capaz de comerme un pan perruno. El pan perruno era un pan que se cocía al final de la horneada del pan para las personas. En la antigüedad se juntaban los trozos de masa sobrante, la que se había ensuciado, la adherida a la mesa, etc., y se la mezclaba con trocitos de carne que salían del fundido de la grasa. Todo eso amasado se cocía con el resto del calor que le quedaba al horno antes de que se enfriara del todo, y ese pan se destinaba a los perros. ¿Cuánto podía vivir un perro alimentado a restos de ese modo? Nadie puede asegurarlo, porque no se controlaba demasiado su edad ni su salud. Los perros eran usados mientras sirvieran a su propósito, y luego sacrificados cuando ya se convertían en un estorbo inútil, siendo reemplazados por otros nuevos que nacían permanentemente. I'm on my way, and I know. Un buen pienso intenta imitar lo mejor posible a todo lo que el perro encontraría en las vísceras de sus presas. And I know I'm far from home. Tomemos un ejemplo. Vamos a analizar qué es la lignocelulosa. Los grandes rumiantes, presas de los lobos, como alces americanos y bisontes, consumen una cantidad de ramas de arbustos y cortezas de árbol. Esa fibra es trabajada por sus grandes muelas con movimiento lateral y meseta. Conforman de ese modo una masa que luego es tratada por los 4 estómagos y llega al intestino en forma de fibra insoluble. Esta fibra leñosa no se emplea como alimento para el rumiante, sino como alimento para su microbiota. Esos microorganismos que habitan en su intestino y son indispensables para la salud tanto de las presas como de los predadores. Los lobos no podrían acondicionar esa masa leñosa con su boca de tijera y su aparato digestivo simplificado. Lo habrás notado cuando tus perros mastican madera de plantas o muebles, salen todos los trozos por las heces. Entonces toman ese elemento de las vísceras de sus presas, cuando la desafortunada víctima ya ha hecho todo el trabajo de elaboración. En la industria de piensos de alta gama, imitamos el proceso realizado por las presas mediante potentes maquinarias capaces de moler finamente las cuidadas mezclas de lignocelulosa. Podrás verlo presente en la fórmula de Wolf's Legacy. Luego les añadimos una serie de enzimas y vitaminas que facilitan el aprovechamiento de este componente por los microorganismos del intestino de nuestras mascotas. Dentro de la fórmula de un buen pienso, hay muchos elementos necesarios para la salud de nuestras mascotas. La gran mayoría de ellos no podrían ser aprovechados por el perro sin un procesamiento correcto. Habrás oído decir que los alimentos procesados son malos. Intenta digerir granos de maíz y entenderás que los procesos son muchas veces parte necesaria de la alimentación. ¿Conoces algo más sano que una torta de arroz? Ella necesita un proceso de extrusión para poder asimilarse. La extrusión del pienso corta las largas cadenas de polisacáridos, difíciles de asimilar, y las convierte en cadenas cortas que puedan ser utilizadas por nuestro organismo. En la naturaleza los lobos se valen, una vez más, de los aparatos digestivos de sus presas, que son los encargados de producir esas transformaciones. En la industria del pienso Wolf's Legacy, lo realizamos mediante la compresión y descompresión rápida de esas cadenas, haciendo que las moléculas de agua atrapadas en esas cadenas estallen, expandiendo el alimento y dejándolo en el estado en que lo encontrarás en el saco.
aspecto muy importante en la producción de Wolf's Legacy es la inocuidad para la salud de las personas. Los perros han evolucionado por millones de años para ser resistentes a las bacterias de los tejidos cárnicos y las vísceras de sus presas. Pero los humanos podríamos ir al hospital e incluso morir por una Escherichia coli en una hamburguesa mal cocida. Imagina entonces el riesgo que significaría manipular vísceras sucias de rumiantes para alimentar a nuestras mascotas. Incluso las comidas crudas para perros representan un gran riesgo para nuestra salud. Cualquier médico te dirá que una mujer embarazada tiene prohibido manipular carnes crudas, incluso aquellas que tienen una correcta cadena de frío. Se ha dicho que se puede eliminar las salmonelas y E. coli de las dietas BARF simplemente congelándolas. Falso. Estudios realizados al respecto han demostrado que incluso congelamientos de más de un año no han servido para eliminarlas. Esas bacterias simplemente quedan en estado de animación suspendida, pero se reactivan al descongelarse. Wolf's Legacy es envasado luego de estrictos controles a lo largo de toda la cadena de producción. Por empezar, toda la materia prima empleada es apta para consumo humano al momento de ingresar a la planta. Los envases son homologados y controlados en su aspecto tanto de riesgo químico como biológico, es decir, que se controla que no posean materiales con riesgos de toxicidad y que su esterilización sea óptima. Todos los controles tienen doble auditoría, por un lado por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y por otro por controles privados externos que extienden el certificado IFS Food, una norma de seguridad alimentaria reconocida por la Global Food Safety Initiative, para auditar empresas que fabrican alimentos a granel. Se centra en la seguridad y calidad alimentaria de los productos procesados. Este certificado es otorgado luego de realizar los mismos controles que se hacen a la producción de alimentos para humanos. Ahora que sabes más acerca de qué es y qué no es un pienso, seguramente te reirás cuando te cruces con la afirmación de «es basura compactada». Millones de dólares en investigación y miles de científicos y laboratorios controlando trabajan para dar a tu mascota un alimento lo más parecido a las vísceras cargadas de sus presas naturales, pero al alcance de la mano de los habitantes de ciudades y sin riesgos para ser manipulados por cualquiera, sin ningún tipo de protección como guantes o barbijos, e incluso por mujeres embarazadas, niños o ancianos. Wolf's Legacy te hace de este modo la vida más fácil a ti y más larga y saludable a tu mascota.